En la clase de hoy vamos a hablar acerca de las garantías constitucionales. Las garantías son instrumentos mediante los cuales se hacen efectivos los derechos fundamentales. Como ustedes saben, todos los organismos del Estado e incluso los organismos privados tienen la obligación de respeto y garantía de los derechos fundamentales. Las garantías entonces ayudan a las personas a ejercer esos derechos cuando alguna de estas instancias han incumplido o se niegan a cumplir dichos derechos. La Constitución del 2008 divide las garantías de una forma innovadora. No solamente habla de las garantías jurisdiccionales, que son las más estudiadas dentro de la literatura en cuanto a derecho constitucional, sino que también nos habla de las garantías de políticas públicas, las garantías normativas y las garantías obviamente jurisdiccionales. Hay un cuarto tipo de garantías que serían las garantías sociales, según algunos autores, que también están contenidas en nuestra Constitución, aunque no se enumeran en la misma. Las garantías normativas son básicamente la forma en que se aterrizan los derechos constitucionales a la normativa inferior, mediante leyes, mediante reglamentos, los cuales tienen que facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales. Las garantías de políticas públicas son la forma de ejecutar los derechos fundamentales mediante planes y políticas de Estado, sobre todo en los ámbitos en los que se requiere una amplia planificación, como puede ser la salud, la educación, la vivienda y otros derechos fundamentales. Finalmente, las garantías jurisdiccionales son de última ratio y es cuando tanto el legislador o el ejecutivo o las instancias privadas han fallado en el cumplimiento de los derechos fundamentales y es necesario que un juez imponga la obligación del cumplimiento de estos derechos mediante un proceso judicial. Me refería al principio de que existe otro grupo de garantías que son las garantías sociales. Las garantías sociales, según la doctrina, son aquellas mediante las cuales la sociedad civil hace un ejercicio de control sobre los estamentos estatales y precisamente se organiza y actúa para obligar a estas instancias a que cumplan los derechos. Nosotros tenemos dentro de nuestra Constitución el derecho a la resistencia, que es una especie de garantía social, en el sentido que la Constitución faculta a las personas a desobedecer la normativa y las órdenes de autoridades competentes cuando éstas acarreen el peligro de la violación o la violación de un derecho fundamental e inclusive exigir el cumplimiento o exigir el reconocimiento de nuevos derechos. Este es el derecho a la resistencia. Ahora que hemos hablado de estos cuatro tipos de garantías constitucionales, entremos en materia y hablemos de las garantías jurisdiccionales. Las acciones jurisdiccionales se pueden dividir en dos grupos. Aquellas en las cuales cualquier juez o jueza puede conocer, puede conocer de su cumplimiento, o aquellas que van directamente a la Corte Constitucional. En el primer grupo, es decir, aquellas que pueden ser interpuestas ante cualquier juez o jueza del país, está la acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data y la acción de acceso a la información pública. En cambio, aquellas en las cuales los ciudadanos y ciudadanas pueden acudir directamente a la Corte Constitucional, encontramos la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Las cuatro primeras tienen un procedimiento común. Este procedimiento se encuentra contemplado en el artículo 86 de la Constitución de la República. Dicho artículo nos habla, en primer lugar, de que todos los jueces son competentes para conocer estas acciones, que los jueces tienen que actuar de manera diligente en su conocimiento y su despacho, que no se podrán interponer ningún tipo de incidentes que retrase el efectivo y la rápida resolución de estas acciones. La oralidad tiene que estar presente, por lo menos en cuanto a la primera instancia del procedimiento. Y quizá lo más importante es que los jueces tienen la obligación de, cada vez que conozcan una garantía jurisdiccional, determinar si ha existido o no violación de derechos fundamentales y en caso de determinar que esta violación se ha dado, dictar una reparación integral.
Y la reparación integral tiene que contener no solamente cuáles son las acciones que se tienen que tomar dentro de la reparación, sino también quiénes son los responsables de ejecutar cada una de las medidas de reparación y además la modalidad en la cual esta reparación se va a ejecutar. Además, otra innovación de la Constitución del 2008 es que las acciones jurisdiccionales no son acciones cautelares, son acciones de conocimiento, es decir, el juez declara la violación o no de un derecho fundamental. Esto es importante porque aun cuando se haya detenido en determinado momento el acto violatorio de derechos, esto no deja sin pie la acción jurisdiccional, sino que el juez al final tendrá que dictar cuáles son las medidas de reparación. Otro punto importante es que la Constitución no limita las acciones jurisdiccionales solamente en los casos en que resulten subsidiarias, es decir, que no exista otra vía en el campo, en derecho ordinario, para tutelar el derecho. Esta limitación viene de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y es claramente inconstitucional. Lo que dice la Constitución es que, en todo caso, los jueces y juezas serán competentes para conocer de acciones jurisdiccionales. Pasemos ahora a hablar de cuál es el fin de cada una de las acciones jurisdiccionales. Sobre el primer grupo de acciones jurisdiccionales, existen 3 acciones específicas y una genérica. En cuanto a las específicas, hablamos de la acción de habeas corpus, de la acción de habeas data y la acción de acceso a la información pública, y la genérica es la acción de protección. Sobre la acción de habeas corpus, la acción de habeas corpus no solamente tutela el derecho a la libertad, como tradicionalmente se la concebía, sino además el derecho a la vida y a la integridad personal, dado que es en los momentos en los cuales la persona está privada de su libertad, en donde más riesgos corre de sufrir torturas o otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, o incluso desapariciones forzosas. La acción de habeas corpus procede cuando existe una detención o una privación de la libertad arbitraria o ilegal. El objeto de la acción de habeas corpus es que un juez no solamente revise cuál es la legalidad, si existe legalidad o arbitrariedad dentro de la detención, sino además ver el cuerpo, lo cual es el significado de la palabra habeas corpus, es decir, poder constatar por sí mismo cuál es la situación sobre la vida y la integridad personal de la persona que está presentando el habeas corpus. El habeas corpus puede ser presentado por cualquier persona en favor de una persona que ha sido privada de su libertad, y en caso de no ser presentada la persona ante la autoridad competente, el juez tiene la potestad y la obligación de ordenar la inmediata libertad de la persona detenida. Mediante la acción de habeas data, cualquier persona puede acceder a los datos personales que una instancia pública o privada guarda sobre sí misma, pedir una justificación de por qué existen esa información, pedir que se corrija en caso de que sea incorrecta o que se elimine en caso de que la entidad que guarda esta información no puede justificar el hecho de que guarda esta información. La otra acción específica es la acción de acceso a la información pública, mediante la cual cualquier persona tiene el derecho de acceder a cualquier tipo de información que sea calificada como pública, es decir, cualquier información que tenga que ver con el manejo del Estado e incluso información que, estando en manos de instancias privadas, tienen algún tipo de interés público o están utilizando recursos del Estado. Antes de acceder a la información pública se requiere hacer una petición previa a la entidad que guarda la información, y en caso de que en el transcurso de 15 días dicha instancia no entregue la información, entonces se puede presentar la acción judicial de acceso a la información. El juez puede tomar cualquier medida que considere necesaria para acceder a los archivos, duplicarlos y presentarlos o entregarlos a la persona que así lo solicite. Finalmente, la acción de protección
cabe cuando ninguna de estas tres acciones puede tutelar el derecho del que se busca protección. La acción de protección cubre todos los demás derechos constitucionales y mediante la acción de protección se puede impugnar actos públicos y privados que violen derechos fundamentales. En específico, los actos u omisiones que pueden ser impugnados son los siguientes. Primero, actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. En segundo lugar, políticas públicas que priven el goce o ejercicio de un derecho constitucional. En tercer lugar, los actos u omisiones de personas privadas que provoquen un daño grave. En cuarto lugar, los actos u omisiones de personas privadas que presten servicios públicos impropios. En quinto lugar, los actos u omisiones de personas privadas que actúen por delegación o concesión del Estado. Y por último, sexto, actos u omisiones de personas privadas cuando la persona afectada se encuentra en situación de subordinación, indefensión o discriminación. Lo que nos permite ver la acción de protección tal y como está recogida en la Constitución del 2008 es que la Constitución busca tener un efecto de irradiación en todos los ámbitos de la sociedad, de tal manera que se supera la antigua concepción ante la cual solo las instancias del Estado están obligadas a cumplir los derechos fundamentales y, como ustedes pudieron escuchar, también se puede ir en contra de instancias privadas que estén violando derechos fundamentales. Una de las causales de inadmisibilidad de esta acción es que exista, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que exista alguna otra vía en materia ordinaria o en vía ordinaria para el cumplimiento de estos derechos. Como les dije al principio de esta exposición, esta norma es inconstitucional. Sin embargo, tiene una consecuencia práctica, y es que en muchos casos se están rechazando las acciones de protección porque a criterio del juez se podrían utilizar otras vías ordinarias. Esto es preocupante porque además una de las acciones de protección sobre todo van a ser presentadas en contra de actos administrativos, y los actos administrativos siempre pueden ser impugnados por vía contencioso administrativa. Sin embargo, lo que se impugna en vía contencioso administrativa es la legalidad, mientras que en la vía constitucional precisamente lo que se busca es analizar la constitucionalidad o la violación o no de un derecho fundamental. Finalmente están las dos acciones que se pueden presentar ante una autoridad, ante la Corte Constitucional. Estas dos acciones, en primer lugar, son la acción extraordinaria de protección que cabe en contra de una decisión judicial que ponga fin a la vía judicial o un auto que tenga fuerza de sentencia. Nuevamente, el efecto de irradiación de la Constitución busca que no solamente el Ejecutivo y el Legislativo estén tutelados por la justicia constitucional, sino también las autoridades judiciales, siendo un requisito para acudir, por ejemplo, al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos el haber agotado las instancias de jurisdicción interna, es decir, haber intentado que los jueces a nivel interno tutelen los derechos fundamentales. Tiene mucho sentido esta acción, ya que le permite a una persona, precisamente cuando sus derechos fundamentales fueron violados por una autoridad judicial, acceder a una instancia aún interna por la cual se tutelen sus derechos. Esta acción, como todas las anteriores, genera al juez las mismas obligaciones que las garantías de las cuales acabamos de hablar. Es decir, la Corte Constitucional, cuando conoce una acción extraordinaria de protección, tiene que declarar si es que se ha violado o no un derecho fundamental, y en caso de que declare esta violación, tiene que decir cuáles son las medidas de reparación. Lamentablemente, esta acción ha sido mal utilizada y mal interpretada por la Corte Constitucional, de manera que en innumerables sentencias, en lugar de dictar medidas de reparación, lo que ha hecho la Corte Constitucional es declarar la nulidad del proceso y retrotraer el proceso hasta el momento en el que se dio una violación del debido proceso. Esto genera una revictimización de las personas que, una vez demostrado que existió una violación de sus derechos, tienen que regresar nuevamente
por toda la vía ordinaria para buscar que se haga justicia en sus casos. Pero además es una mala comprensión de la naturaleza de esta acción que claramente la Constitución se establece que busca no solamente la tutela de los derechos fundamentales, sino también la obligación por parte del juez de dictar medidas de reparación. Finalmente está la acción por incumplimiento, mediante la cual se puede demandar el incumplimiento de cualquier norma que integre el sistema jurídico, así como de informes y sentencias de organismos internacionales de derechos humanos. Esta acción busca hacer ejecutables las medidas de protección contenidas en la legislación interna, así como las decisiones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Dichas decisiones tradicionalmente no han sido cumplidas o han sido de difícil cumplimiento por parte de las instancias estatales, y lo que se buscaba con esta acción era darle mayor efectividad a los sistemas de protección internacionales de derechos humanos. Todos los temas sobre los que acabamos de conversar los pueden encontrar con mayor detalle en el libro Manual Crítico de Garantías Jurisdiccionales Constitucionales de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, el cual se encuentra entre sus materiales del curso. Les invito no solamente a aprender la parte técnica de cómo operan estas garantías, sino además a tener una postura crítica sobre ellas en cuanto a la forma en que fueron creadas y el objeto con el cual fueron creadas en la Constitución del 2008 y el uso que se les ha venido dando por parte de los órganos de la judicatura. Les invito a participar en un foro sobre este tema que lo encontrarán en la plataforma virtual. Gracias.